Hola, qué gusto que nos acompañen una vez más. Bienvenidos a Duélale al que le duela. No vendemos humo, tampoco lo compramos, no picamos torta y tampoco hacemos inquisiciones. Bienvenidos como siempre a esta comunidad en la que estamos tratando de hacer que el fanático del fútbol venezolano aprenda más, pero que no que aprenda solamente que el fútbol es un deporte 11 contra 11 donde hay que meter la pelota en un arco, que vaya un poco más allá, que entienda los problemas estructurales del fútbol venezolano, que aplauda lo que está bien, pero que señale y se preocupe por lo que está mal. ¿Saben para qué? Para ser mejores, para hacer lo que tenemos décadas esperando poder ser. Y eso parte también desde nuestra propia formación y nuestra propia idea de lo que queremos, del fútbol que tenemos al fútbol que queremos. Gracias por hacer crecer esta comunidad, por ese poderoso like, hay que ponerlo con las dos manos. Poderoso like que es el que nos lleva a más personas cada vez a través del algoritmo y por supuesto, si no te has suscrito todavía al canal, no sé qué estás esperando. Es momento de comenzar. Estamos deseosos que se acabe ya la presente edición de la Copa Libertadores de América. Lamentable, vergonzosa, desastrosa, trágica, si la queremos poner con otro calificativo más ácido, tal vez. La derrota de Táchira, otra derrota más en casa. Termina el partido jugando con 9. Hay una diferencia enorme en cuanto a roce entre los equipos venezolanos y el resto de los que están en la Copa Libertadores de América. La derrota frente a Central Córdoba no hace más que desmenuzar un poco más lo que ha sido esta terrible situación, pero igualmente la sufrió Carabobo en su visita a Chile y perdiendo con la U de la forma que lo pierde, por goleada de 4-0, con una acción en la cual tanto hemos elogiado a Bruera como guardameta del Carabobo y la jugada del primer gol regala el primer palo en un tiro libre de una manera tan ingenua a veces, ¿no? Ingenuidad que también la pagó Táchira en su momento, siendo local en aquel partido frente a Liga. No digo que haya sido un gesto muy deportivo de parte del equipo ecuatoriano en la jugada que terminaba el primer gol, pero a estas alturas de la vida no nos pueden hacer estas cosas. No está bien lo que hizo el rival, pero tampoco está bien ser tan ingenuos, ¿no? Como ingenuos tal vez pensábamos que nuestro fútbol había crecido un poquito más y los equipos iban a competir. No se compite en Copa Libertadores, afortunadamente queda un solo partido. Ya Carabobo y Táchira recontra eliminados y bueno, solamente un partido para terminar con lo que ha sido esta fracasada expedición de los equipos venezolanos. Cuando digo fracasada, no es que pensemos en que los equipos venezolanos iban a ganar la Copa o a estar en semifinales, o ni siquiera clasificarse. Yo creo que pocos aquí pensaron que Táchira o Carabobo iban a clasificarse en su ronda de grupo. Lo que esperábamos era que compitieran, por lo menos que compitieran. ¿Cómo está compitiendo Caracas? Que Caracas se puede quedar fuera igual de la Sudamericana, pero por lo menos está compitiendo. Yo lo que pedí al principio de esta edición de torneos internacionales era que los equipos venezolanos compitieran. Y no se está compitiendo, se está participando. Se está haciendo un número puesto para los rivales. Y entendiendo que el rival que no logre sacarle los 6 puntos al equipo venezolano pareciera ser que es el que se va a quedar fuera. Y es lo que lamentablemente está sucediendo en esta edición nuevamente de Copa Libertadores con Táchira y con Carabobo. Sudamericana, bueno, Academia Puerto Cabello con la goleada Vasco da Gama por ahí maquilla un poco. Caracas todavía tiene posibilidades de clasificar, tiene posibilidades también de quedar eliminado, porque es un grupo muy, muy parejo. Ahora veamos la diferencia que hay entre la Copa Libertadores de América y el torneo local. A ver, en la Libertadores presente están participando de los equipos venezolanos el campeón y el subcampeón, Táchira y Carabobo, que son equipos que hoy, Táchira y Carabobo, lideran el cuadrangular del torneo venezolano. Uno de los dos cuadrangulares lo lideran Táchira y Carabobo y Academia también está en ese cuadrangular, pero Academia está en Sudamericana. Metámonos con los dos que están en Libertadores. Ambos líderes de su cuadrangular, campeón y subcampeón del fútbol venezolano, te demuestra que en el fútbol venezolano hay una constancia, ¿no? Hay una línea que se sostiene. Pero cuando los vemos en competición internacional, lamentablemente nos damos cuenta que están de últimos en la cola.
cola de su grupo. Eso te da a entender que lo mejor del fútbol venezolano no compite en Copa Libertadores. No es un tema de la camiseta, no es un tema de la historia, porque en realidad con eso no se juega hoy en día el fútbol. Si se quiere sacar chapa de la historia, por ejemplo, de Táchira, que ha terminado último de su grupo, no se nos olvide, últimos de su grupo, si queremos sacar chapa de la historia de Táchira, bueno, hay que empezar entendiendo que la historia se construye todos los días. Que no se vive del recuerdo de lo que hicieron jugadores como Carlos Maldonado, la Gambetta Méndez, Laureano Jaimes, o en tiempos más recientes, jugadores como Vidoglio, el pequeño Rondón. Eso no está hoy. Esos no son los que juegan. Ellos jugaron, por eso es la historia, es pasado. Para refrendar el pasado hay que construir el presente para tener un mejor futuro. Y eso hoy en Táchira no se tiene, pero no es una situación solo de Táchira, es una culpa compartida dentro del fútbol venezolano por los tiempos que se viven en el fútbol venezolano, por la situación país, llámelo por donde sea. Pero existe, está pasando, es un dolor de cabeza, es un problema. Lo de Carabobo es lamentable porque Carabobo había crecido tanto como club dentro del fútbol venezolano y después nos damos cuenta que ese crecimiento no es suficiente. Porque Carabobo haber ganado un torneo corto, haber llegado a la final, haber crecido con afición como ha crecido la afición de Carabobo, que es un gran ejemplo, incluso para muchos del fútbol venezolano, que en otro momento hablaremos de esa desconexión que hoy hay entre los equipos y la afición en Venezuela. Pero Táchira y Carabobo son lo mejor del fútbol venezolano. No son capaces siquiera de mirar a los ojos, futbolísticamente hablando, a los rivales que tienen en Copa. Central Córdoba yo creo que no tiene ninguna historia, en realidad, importante como para que ellos pudieran tirarnos la camiseta adelante. No la tienen. Quizá U de Chile tiene una historia en el fútbol chileno, es diferente, pero igualmente el fútbol se construye todos los días. Y el fútbol venezolano, pese a muchos esfuerzos, creo que no lo están construyendo de la mejor manera. Y no se está construyendo de la forma adecuada, porque cuando vas a estos torneos y te das cuenta que termina todo en tragedia, que se termina haciendo el ridículo, que nuestros equipos se convierten en aquellos 6 puntos que se van a disputar, los que van a estar peleando realmente, compitiendo realmente por clasificar. Entendemos que estamos muy lejos, que lo que habíamos logrado pues se desvaneció. No fue este año únicamente, no es un espejismo lo que ha sucedido este año, eso viene sucediendo en los últimos tiempos a nivel de competición continental. Ojalá Caracas, ojalá Táchira, ojalá Academia, pues en el futuro tengan mejor capacidad de representarnos, ¿no? Y lo digo, hoy Caracas es el que está peleando por lo menos en la Sudamericana, pero igual Caracas, recordemos, terminó 9º en la fase de liga del torneo venezolano. Entonces, en esa primera fase del torneo venezolano terminaron 9º en un campeonato que no llega a 20 equipos. Te da a entender que tampoco es que andan muy bien en el campeonato doméstico y que tampoco es tan bueno el nivel que hay en la Copa Sudamericana, cuando el 9º de nuestro fútbol pues está compitiendo, pero por lo menos compite. Los otros no compitieron, los otros fueron a participar, no compitieron. Y en Libertadores, en la Copa Libertadores, se trata de competir, ¿no? De participar. Cuando participas es como que compraste un ticket de una rifa a ver si logras ganarte algo. La verdad, y lo digo con tristeza, porque hace tiempo el fútbol venezolano en Copa Libertadores está muy, muy mal, muy mal. Si antes se competía, pues eso quedó como en el pasado, por allá lejos. Es momento de construirlo, es momento de construirlo y que así como pasó el año pasado y el año antepasado, bueno, esta vez sí se tome en cuenta y construyamos a partir de esto, que se construya a partir de esto. Y no solamente me refiero a Táchira y a Carabobo por el papelón en la Libertadores, me refiero a todos los equipos de la Liga Fútbol. Hay que construir a partir de esto, construir a partir de la tragedia.
y empezar a mirar para hacer algo importante del fútbol venezolano. Solamente pedimos que se compita. Duélale al que le duela. No sé si llamarlo buena noticia, ¿no? Porque nunca es agradable cuando un futbolista deja la oportunidad o pierde la oportunidad de jugar un partido. Se dieron dos noticias. Vamos a hablar primero de Darwin Núñez. El caso de Darwin Núñez, que no estuvo ya en el partido frente a Venezuela en la eliminatoria de la Copa del Mundo, precisamente cumpliendo suspensión que se detuvo por una apelación y que al final pues se ha revertido, se ha revertido la apelación, por decirlo de alguna manera. Se le ha impuesto la continuidad de la suspensión que en aquel momento le cayó a Darwin Núñez y a los jugadores de la selección uruguaya. Darwin Núñez todavía le quedan por cumplir partidos de suspensión entonces, porque ha retornado la suspensión que en algún momento fue detenida mientras estuvo estudiando y analizando la apelación. Darwin Núñez pagó 2 partidos de suspensión contra Paraguay en el empate a 0 y contra Venezuela en el otro empate a 0. Todo esto por lo que había sucedido en la Copa América cuando Darwin Núñez se metió a la tribuna de aquel partido jugado en Charlotte frente a Colombia en semifinales de Copa. Uruguay le ha costado mucho después de la Copa América ser un equipo que haga goles. Le ha costado mucho los resultados. No solo a Venezuela le costó, a Uruguay le costó mucho. Pero Uruguay atravesó muchas dificultades, ¿no? Recordemos los problemas con Bielsa, la situación que destapó Luis Suárez, algunas declaraciones fuera de concentración que dieron jugadores uruguayos. Y en realidad Uruguay, dentro de tanta dificultad, se sostiene en zona directa de clasificación al Mundial. Para que entendamos la diferencia que hay del tipo de jugadores que tiene Uruguay, el tipo de selección que tiene, que más allá de todos los problemas que hay alrededor de Uruguay, están todavía sosteniéndose en zona de clasificación. Hay una diferencia de mucho nivel con respecto a cualquier otro rival en Sudamérica. Visto esto, Darwin Núñez no jugaría el partido contra Venezuela, no estaría en la próxima doble fecha. Para Venezuela obviamente es una buena noticia. A ver, estamos hablando de un delantero del Liverpool de Inglaterra, si me lo quitas de enfrente, pues obviamente no es que tengo ventaja, pero me estás quitando un dolor de cabeza. Habrá que preocuparse en el que vaya a sustituirlo. No sé si a estas alturas sea Olivera, por ejemplo. Cuando no tuvo a Darwin Núñez, Bielsa utilizó en esos partidos contra Paraguay y Venezuela, utilizó un esquema de 4-3-3 y utilizó adelantando a Pelistri como un extremo más para tirarse al área. Olivera era el que terminaba formando parte de ese atraque, ¿no? De ese tridente. Estaba Araujo en el extremo izquierdo, es decir, el 4-3-3 que diseñó Bielsa era Pelistri por derecha, Araujo por izquierda y Olivera como centrodelantero en el puesto de Darwin Núñez. En el partido contra Paraguay no alineó así, pero porque era el partido de despedida en el centenario de Luis Suárez. Partido que termina 0-0 también para Uruguay. Uruguay ha tenido muchas complicaciones de cara al gol después de Copa América. Obviamente sin Darwin Núñez es un poco más complicado para ellos hacer goles igualmente. Uruguay después de Copa América solamente ganaron un partido. Tan como Venezuela, después de Copa América solamente un partido ganó Uruguay, aquel que le ganan a Colombia 3-2. Y creo que es el partido que Uruguay le logra mantener más o menos levantado, aunque Uruguay ha empatado muchos partidos. Solamente perdió 2 veces en todo este tramo. La derrota contra Perú, que Perú sí los aprovechó, y la reciente derrota contra Argentina en casa, contra los campeones del mundo. De resto, Uruguay empate con Paraguay después de Copa América, empate con Paraguay, empate con Venezuela, empataron con Brasil, empataron con Bolivia, pero en el Alto, 0-0 en el Alto, que es uno de los resultados, aquel empate de Uruguay con Bolivia es uno de los resultados que a Venezuela más le sirvió. Hay 2 resultados que a Venezuela le sirvieron. El empate de Paraguay con Bolivia en el Alto y el empate de Uruguay. Esos 2 empates que tuvo Bolivia en casa para Venezuela han sido una ayuda enorme, enorme. Uruguay descendió muchísimo en su potencial goleador después que regresó de la Copa América. Empate 1-1 con Brasil, lo demás empate 0-0. 3-2 le ganan a Colombia, estamos hablando de 4 goles ya, eso es lo que ha marcado Uruguay.
después de Copa América. Sin Darwin Núñez, obviamente, es menos Uruguay. Darwin Núñez no le va a quedar más remedio que terminar de cumplir la suspensión que le fue hecha después de lo sucedido en Copa América. En algún momento, por la apelación, se había logrado que la medida se detuviera. Al final la medida sigue hacia adelante. Ha sido desechado los alegatos del jugador y tiene que terminar de cumplir su suspensión. Eso hará que Uruguay frente a Venezuela en los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta, no cuente con Darwin Núñez. Para Venezuela, sin duda alguna, es una buena noticia, pero que Uruguay no tenga Darwin Núñez no significa que no siga siendo peligroso. Que Olivera es un buen atacante, que Pelistri jugando de extremo hace muchísimo daño. A Venezuela le hizo mucho daño siempre. Y que Araujo también puede hacer mucho daño. Maxi Araujo desde el extremo de la izquierda. Eso sería de pronto lo que uno imagina va a poner Marcelo Bielsa en esta doble jornada y por allí Venezuela tiene que ir pensándosela. No estar Darwin Núñez puede ser una buena noticia, pero no es la solución. La solución la tenemos que imponer nosotros. Duélale al que le duela. Otro que queda suspendido, pero a ver, de manera temporal. Ayer había mucha gente lanzando cohetes casi, felices, porque Ramiro Vaca, uno de los mejores jugadores de la selección boliviana, sin duda alguna, uno de los goleadores de la presente edición de la Copa Libertadores de América, había dado positivo en el control antidopaje que se le practicó en el partido que Bolívar pierde ante el Sporting Cristal de Perú. Se hace el control antidopaje, no se sabe cuál es la sustancia que aparece en la muestra de orina de Ramiro Vaca, pero posterior a eso, Conmebol se entera que en el examen de laboratorio encontraron una sustancia en la orina de Ramiro Vaca. Envió la comunicación al club, obviamente, al Bolívar de La Paz, donde juega Ramiro Vaca, donde es figura Ramiro Vaca. Y al final, pues esa suspensión que es temporal tiene que extenderse también a la selección. Ahora, ¿qué ocurre con el término temporal? Bueno, ahora está obligado Ramiro Vaca a hacer lo que es como una contraprueba, una segunda prueba, una prueba B. Porque hay sustancias, y dependiendo de la sustancia que haya sido detectada en la primera muestra, hay sustancias que permanecen en el organismo 40 días o 60 días, dependiendo del tipo de sustancia. Y están dentro de la lista de sustancias prohibidas para los casos de dopaje. No sé, repito todavía, porque no se ha indicado, no se ha informado cuál es la sustancia que estaría en la muestra de orina que se le tomó a Ramiro Vaca. En algunos casos, por ejemplo, recuerdo cuando Diego Armando Maradona fue suspendido de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, era efedrina lo que había en la muestra de orina. Cuando ocurrió con los jugadores de la selección mexicana hace algunos años, era el clenbuterol. Yo no sé cuál es la sustancia que habrían detectado en esos exámenes en la muestra que se le ha hecho a Ramiro Vaca, pero dependiendo del tipo de sustancia y del tiempo, habría que ver si la segunda prueba se va a hacer en el momento indicado, no cuando ya el organismo haya expulsado de manera natural esa sustancia. Repito, hay sustancias que permanecen en el organismo 40, 60, 90 días dependiendo de la sustancia y que pueden ser detectadas a través de la orina. No sé cuál es la sustancia, pero hay otras que por razón lógica tienen menos tiempo en el organismo y pueden ser desechadas. Él de momento está fuera de competencia por parte del Bolívar. El Bolívar ha abierto una investigación. La Federación Boliviana obviamente va a abrir alguna investigación, supongo yo. Es la lógica. Ramiro Vaca pudiera perderse el partido con Venezuela si de aquí a los tiempos de la convocatoria se hace esa segunda prueba, la prueba B, y en la prueba B sale negativo. Entonces allí Ramiro Vaca volvería a estar dentro de los planes de Bolivia, así que no es momento de lanzar cohetes porque Bolivia se queda sin uno de sus jugadores más importantes, no. Hay que esperar, hay que esperar. Hoy Ramiro Vaca está temporalmente, es temporal. Puede volver, como no. Podría también quedarse
totalmente fuera de la concentración. De todos modos, no es un jugador insustituible para Bolivia. No con esto quiero decir que a Bolivia le sobren jugadores, porque no le sobran jugadores tampoco. En el caso de Ramiro Vaca, Ramiro Vaca juega interior por izquierda y extremo por izquierda. Por ejemplo, contra Colombia jugó de interior. Y contra Argentina hizo las veces, un rato estuvo jugando de extremo y otras estuvo jugando de interior izquierdo. Porque es un jugador que su característica le permite asociarse mucho por los carriles centrales. Juega bien por la banda también. Tiene muy buena pegada. Venezuela le marcó uno de los 4 goles que recibimos en el Alto. Es un jugador importantísimo. Un jugador que tiene capacidad de recuperación, que tiene gol, que entiende muy bien los momentos de partido. Y, repito, así como decía con lo de Núñez anteriormente, no es que sea la solución que no esté, pero si no está, es mejor. Yo creo que tiene todavía igual con qué sustituirlo. Si es para el puesto de extremo por izquierda, pudiera jugar Chura en esa posición, que ya lo ha usado. Villegas ya lo ha tenido en ese puesto. Y Fernández también pudiera jugar en el puesto de interior, dentro del diseño de 4-3-3 que hizo Bolivia. Me estoy fijando en el 4-3-3 que jugó contra Venezuela en el Alto. Ahora, eso también el parado táctico va a cambiar seguramente en Bolivia, porque no es lo mismo jugar en el Alto contra Venezuela que jugar en Maturín. Bolivia, seguramente Villegas va a cambiar el esquema. Y eso pudiera llevarlo a un 4-4-2. Allí lo que habría que sustituir es al extremo, porque era el puesto que quizás pudiera estar jugando en un 4-4-2 Ramiro Vaca, porque no es un delantero, pero sí juega un extremo por la izquierda y eso le daría la posición definitiva a Chura para que juegue en ese puesto para el partido que está en Maturín. De momento habrá que esperar a ver qué sucede con esta suspensión temporal, repito, hasta que se realice la prueba B y se conozcan los resultados de la prueba B. Si en esos resultados sigue apareciendo la sustancia por la cual pues se le ha apartado de momento de la actividad del fútbol, pues entonces Venezuela sí pudiera estar diciendo, uno menos de los más peligrosos que tiene Bolivia. Igualmente, como lo dije contra Uruguay, todo pasa por lo que hagamos nosotros, por lo que haga Venezuela. Duélale al que le duela. Tercera victoria en el campeonato colombiano para Rafael Dudamel. Sigue invicto. 3 victorias, 2 empates. Se ha puesto a solo 2 puntos Dudamel, a solo 2 puntos de 11 Caldas en los puestos que dan acceso a los 2 cuadrangulares. En Colombia se está jugando algo similar a lo de Venezuela. Clasifican 8 y quedan 2 cuadrangulares, 2 grupos de cuadrangulares. Ya César Farías con Junior de Barranquilla clasificó de manera anticipada, falta de 5 jornadas para que termine. De hecho, es el primero en clasificarse, es el Junior de César de Barranquilla, el Junior de Barranquilla de César Farías. Y en el caso del Deportivo Pereira de Rafael Dudamel, ayer derrotó al Pasto por 1-0. Logra ponerse a solo 2 puntos, ahora son 1/10 en la clasificación. Igual están a 2 puntos, pero tiene 3 equipos por delante. Rafael Dudamel decía ayer en la televisión colombiana que todos son finales desde que él llegó, que afortunadamente el grupo estaba respondiendo y sí que le ha respondido, ¿no? Pereira era un equipo que estaba prácticamente desahuciado, no daba los resultados. Obviamente, ya cuando se rompen o se quiebran los vestuarios dentro de lo que es la relación con un cuerpo técnico, pues nada mejor que venga un cuerpo técnico nuevo, con ideas frescas, y creo que es lo que ha tratado de manejar Rafael Dudamel. También allí hay mucho aporte del Papi Matías, que es persona de confianza de Dudamel, en su momento era también parte del cuerpo técnico de César Farías, y creo que han logrado caer muy bien dentro del grupo del Deportivo Pereira. El resultado viene precedido de lo que fue el empate, por ejemplo, contra Millonarios, que es uno de los equipos mejores armados en el torneo colombiano. Esta victoria ahora sobre Deportivo Pasto realza más lo que está haciendo Pereira. No era de los equipos que de pronto uno pensaba, el Deportivo Pereira, que está construido como para clasificarse a los cuadrangulares. Era una meta, sí, llegar al cuadrangular, pero no era un equipo pensado o construido para ser protagonista. De pronto Millonarios sí, Junior tiene todavía muy buenos jugadores, Cali siempre es uno de los equipos bien armados para querer ser protagonista.
Y yo insisto, Dudamel es un tipo que conoce muy bien el fútbol colombiano, no solamente porque jugó allí, es que ha dirigido en el fútbol colombiano, tuvo como entrenadores a grandes del fútbol de ese país y a compañeros también, a grandes jugadores del fútbol colombiano. Entonces Dudamel sabe cómo piensa el futbolista colombiano, entiende perfectamente cómo reacciona o actúa el técnico colombiano en ciertos momentos, y creo que eso le da a él la oportunidad de saber identificar las flaquezas dentro del torneo colombiano que tienen los equipos a los cuales se va enfrentando. No es fácil llegar y sostener con un equipo que venía mal y sostener hasta ahora un invicto de 5 partidos, sí, 5 partidos poco, pero Pereira hace 5 partidos atrás no tenía ni siquiera nadie, alguna esperanza de que el equipo pudiera estar peleando para meterse en los cuadrangulares. Y está sucediendo. Y yo siempre voy a decir lo mismo de siempre. Ojalá, no sé si será este campeonato o será el otro, pero ojalá llegaran a la final los 2 técnicos venezolanos y que gane el mejor allí. Un Junior de Barranquilla contra un Deportivo Pereira, que todavía a Pereira le falta para poder encontrar el camino a la clasificación, pero tiene que hacerlo. Lo están intentando y por ahora lo están haciendo bien, con ese invicto que lleva en 5 fechas desde que llegó Dudamel. Y el Junior de Barranquilla de César ha venido en caída, es cierto, pero ya estaba clasificado a los cuadrangulares, así que no creo que sea un dolor de cabeza ahora, cuando ya puedes ir pensando y dosificando un poco el equipo y recuperando jugadores, pensando en lo que va a ser ya la postemporada, por decirlo de alguna manera, del campeonato colombiano. Dudamel sigue invicto, y cuando Dudamel dirige en Colombia, después de haberse ganado 2 títulos, algunos están temblando. Duélale al que le duela. La lesión de Jefferson Savarino. La lesión se origina en una lesión muscular, el muslo derecho. En el principio el estimado era de 2 a 6 partidos que se iba a perder con Botafogo. La lesión ocurrió a finales de mayo, si mal no recuerdo, el 31 de mayo, por allí debió ser la lesión de Jefferson Savarino. 30 de abril, perdón, que mayo. 30 de abril fue la lesión de Jefferson Savarino. Eso le llevó a perderse todos los partidos del mes de mayo. Hasta ahora se perdió el partido contra Bahía, contra el Inter de Porto Alegre. Quedan pendientes partidos contra Flamengo, contra Santos, que probablemente el partido con Santos creo que es el 1 de junio, o sea que pudiera coincidir, el partido con Santos pudiera coincidir ya con la convocatoria de Venezuela. Es decir, pudiera llegar a la concentración de Venezuela sin haber jugado los últimos 2 o 3 partidos con Botafogo, lo cual a Botafogo le puede traer alguna molestia y seguramente se van a quejar, seguro. Sí, es así, sería sin haber jugado. Se perdió el partido contra Capital, contra Bahía y contra Inter de Porto Alegre. Esos 3 ya se los perdió. Y queda pendiente en el calendario Flamengo y Santos. Serían 5 partidos con estos, contando los que se ha perdido, más los 2 que estarían pendientes. Y un 6º partido, obviamente, porque hay jornada del Brasileirao en plena fecha FIFA de la eliminatoria. Si el estimado es de 2 a 6 partidos, supongamos que sean 4 o 5 partidos que se pierda, no llegaría al partido contra Santos. Pero es que inmediatamente del partido contra Santos, creo yo, ya debería estarse reportando a la concentración si es convocado. Entonces, en este momento debe haber una comunicación permanente del cuerpo técnico a través de obviamente el Bocha Batista, pero específicamente el cuerpo médico de la selección, con el cuerpo médico del Botafogo y, por supuesto, con el propio jugador para entender la evolución y el alcance de esta lesión muscular. Savarino es quizá uno de esos 10 más talentosos que hemos tenido en mucho tiempo, pero que además Savarino ha resuelto mucho jugando hacia la banda. Y yo traía a colación hace días porque creo que es un tema del que poco se habla y es un tema que es necesario ponerle atención. No digo que porque no se habla en los medios o no se habla en el análisis futbolístico no lo esté pensando el cuerpo técnico, lo tiene que estar pensando, ni tontos que fueran, ¿no? La dificultad parte por el extremo derecho.
Si para tapar el extremo derecho tengo que levantar y jugar con un media punta, que me puede hacer las veces que ha venido siendo Savarino, necesito igual reponer la posición de 10, que pudiera recaer en Telasco o en Juan Peñol si llega a ser considerado X. Pero la otra solución que yo mencionaba es, bueno, tienes a Eduard Bello, que creo yo es de los que va a estar en la convocatoria y probablemente sea él el extremo derecho. Tienes otro, que puede ser Sergio Córdoba, que también es extremo derecho, que en estos días hemos hablado que es su posición natural realmente. Y desde el puesto de extremo derecho, pues le ha ido bastante bien en el fútbol de Turquía esta última temporada, creo 10 goles ha marcado Sergio Córdoba. El tema con Savarino es que la lesión le llegó en un muy mal momento. Muy mal momento. Creo que el día que se lesiona, juega, no sé si 15, 16 minutos, una cosa así. Por cierto, hubo homenaje de la hinchada de Botafogo en el partido contra el Inter de Porto Alegre, con banderas de jugadores históricos de la institución, históricos como Jairzinho, por ejemplo. Y en una de las banderas han colocado la de Savarino. Hoy en día, siendo jugador activo del Botafogo, Jefferson Savarino es, para la afición del Fogao, es un jugador histórico. El 10 del Fogao, el venezolano, el maracucho. Algo de lo que quizá poco se habla también, ¿no? Lo que es capaz de generar o de despertar a alguien como Savarino a nivel del club en el que juega, con el que ganó la Copa Libertadores de América, siendo el 10, siendo un jugador clave, siendo un jugador fundamental. Bueno, la afición del Botafogo lo considera un jugador histórico. De hecho, si no lo han visto, bueno, dense una vuelta por el Instagram de Savarino y vean, porque él creo que publicó precisamente esa bandera enorme, porque fueron durante un par de semanas las barras de Botafogo estuvieron solicitando ayuda de dinero de parte de los fanáticos, las colaboraciones que fueran dando, para ellos crear estas banderas. Y bueno, una de las banderas para Jefferson Savarino, no sé ustedes, pero a mí sí me da mucho orgullo que un venezolano sea 10 de un club brasileño y que además sea homenajeado como está siendo homenajeado siendo futbolista activo. Y poniéndolo a la altura, ya decía, por ejemplo, de Jairzinho, que estaba dentro de los homenajeados. Ojalá Jefferson Savarino se recupere a tiempo, que pueda estar para el partido de Venezuela. Repito, yo creo que los tiempos de convocatoria con la recuperación de su lesión pueden hacer que llegue a la selección, a la convocatoria de la selección, sin haber vuelto a jugar con Botafogo, habiendo estado lesionado. Eso puede generar malestar en el club, incluso en el fanático de Botafogo. Bueno, no creo, porque Savarino lo quiere mucho allá. Pero sí puede generar malestar en el equipo esa situación con Jefferson Savarino, que si el Bocha Batista lo convoca y está dentro del estado de salud óptimo que requiere un futbolista para jugar un partido de eliminatorias, pues entonces estaría jugando con Venezuela sin haber jugado en las semanas anteriores con Botafogo. Igualmente eso tiene consigo un tema de ritmo de partido, porque vienes recuperándote de una lesión. No es lo mismo cuando estás recuperando una lesión que cuando vienes jugando. Puede ser que hayas tenido una lesión pequeña y hayas jugado aunque sea un par de partidos o uno más después de la lesión. Yo no sé si Savarino le alcance para llegar a jugar aunque sea el partido contra Santos antes de estar en la concentración para el partido del 6 de junio. Creo que la concentración debería partir probablemente antes, con algunos jugadores por lo menos, porque el partido contra Santos, si la memoria no me falla, es el 1 de junio y Venezuela juega el 6 contra la selección boliviana en Maturín. Ojalá se recupere y esté al completo Jefferson Savarino. Duélale al que le duela. Yonder Cádiz y Salomón Rondón, hablando de ritmo de partido, ¿no? A los dos se les acabó ya el campeonato en México. Salomón con Pachuca tendrá para prepararse y trabajar de cara a lo que es el Mundial de Clubes, que es ahora en el verano acá en los Estados Unidos. Y Pachuca logró la clasificación. Yonder Cádiz, su equipo había logrado la clasificación, pero bueno, ya sabemos lo que sucedió cuando le imponen una norma después de que ya habías clasificado el torneo y al final se queda fuera el León de Cádiz, que pertenece al mismo grupo que es dueño del Pachuca, el grupo Pachuca. Ambos quedaron eliminados en la liguilla del fútbol mexicano.
Pachuca quedó eliminado frente al América. Y repito, Salomón Rondón seguramente va a tener algunos días, no demasiados, sin la misma exigencia, pero sí a tener que trabajar mucho por su cuenta. Y en el caso de Yonder Cádiz igual. Más todavía Yonder Cádiz porque no tiene por delante el Mundial de Clubes. De pronto no sé cuál será la planificación de Pachuca, pero algo debe haber de cara al Mundial de Clubes. En el caso de Yonder no hay Mundial de Clubes porque ya se lo sacaron de encima. Y bueno, le toca trabajar para mantener el ritmo. Eso, a ver, hay jugadores que les afecta más que a otros la falta de ritmo. Eso es una realidad. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente, o sea, a ver, los jugadores venezolanos que están en Europa, por ejemplo, los que juegan en España, Yangel, Aramburu, Darwin, el campeonato está por expirar, pero va a alcanzar para llegar con ritmo a la doble fecha de junio. Los que están en la MLS no paran hasta diciembre. Hasta diciembre por lo menos, no para la liga hasta diciembre. Se termina algunas semanas antes de la final porque obviamente en la MLS hay clasificados, hay playoffs, todo eso. Eso lo digo en el caso de la MLS, los que tenemos allá, pues está Kevin Kelsey, Joseph Martínez, está David Martínez, o sea, hay jugadores que están allí. Los que están en Brasil siguen en competencia. Entonces no hay que preocuparse por el ritmo, por ejemplo, de jugadores como Nahuel, Soteldo, Rincón, que viene siendo titular nuevamente con Santos. Eso es otra buena noticia para la selección y para el Bocha por el tema de ritmo. Pero en el caso, por ejemplo, de Yonder Cádiz tiene que trabajar por su cuenta. Trabajar por su cuenta, me imagino yo que León cierra la Santa María ahora una vez eliminado. Y después de algunos días, pues Yonder tiene que empezar a trabajar. Probablemente, creo yo, el Bocha Batista va a hacer alguna convocatoria ya y los que puedan incorporarse antes estarán trabajando. Y creo que entre esos pudiera estar Yonder Cádiz, por ejemplo. Pero sin duda alguna, toca trabajar, aunque te hayas quedado sin campeonato, para poder estar a la par. También sucede con los que están en Portugal, aunque Bocha no mira mucho hacia Portugal. Y cuando digo no mira mucho hacia Portugal, me refiero a Alejandro Marqués, por ejemplo, que le queda un solo partido del campeonato lusitano, o Mikel Villanueva, porque no han sido llamados hace bastante tiempo a la selección. Entonces, igualmente, si hay alguna intención de llamarlos, imagino que ya se les habría dicho, ¿no? Para que ellos se mantengan atentos, se mantengan en ritmo de competencia, porque parte de la planificación pasa por saber que hay jugadores que se les acaba el torneo el fin de semana y que de aquí a los partidos de eliminatoria, el 6 y el 10 de junio, pues pudieran bajar un poco el ritmo y la intensidad de fútbol cuando no estás jugando con tu equipo y te toca partido de eliminatoria de la Copa del Mundo. Repito, no creo que el Bocha esté mirando hacia Portugal, pero si es así, ya ha debido haber existido por lo menos eso, la intención de decirle al jugador, estate atento, no me descuides los entrenamientos, no me descuides correr, aunque se acabe el campeonato, sal, corre, ve al gimnasio, haz estas dietas, o sea, mantente, porque pudieras estar dentro de un llamado y el futbolista allí estaría en alerta. Forma parte de la comunicación normal que hay entre un entrenador y sus dirigidos. De todos modos, por ahora le va a tocar así, sobre todo en el caso de Yonder Cádiz, tratar de mantenerse en ritmo. Salomón Rondón, bueno, creo que Pachuca tiene otro plan porque están metidos en el Mundial de Clubes. Duélale al que le duela. Copa Venezuela, qué bueno, me encanta la Copa Venezuela, me encanta que regrese a esta clase de torneos. Va a estar jugándose a partir del 4 de junio, es decir, 2 días antes de la fecha de eliminatoria. Es un torneo que históricamente quizás no ha sido tan promovido, no tiene el peso que de pronto en España pudiera tener la Copa del Rey. Siempre los torneos de Copa son un poco menos que la Liga, ¿no? En Venezuela muy poco se veía apoyo de pronto para la Liga en televisión, bueno, todavía no lo tiene en realidad, menos para la Copa, pero la Copa tiene que seguir siendo esos torneos bonitos porque te da la oportunidad de que los equipos más chicos puedan ganar algo a nivel nacional. Recordemos que, si mal no recuerdo, Trujillanos ganó un título de Copa de Venezuela y el Caracas, antes de que lo comprara Valentiner, si mal no recuerdo, Valentiner cuando lo compra por un bolívar, antes de que Guillermo Valentiner comprara Caracas, si mal no recuerdo, Caracas ganó o llegó a final de Copa Venezuela.
siendo equipo que pertenecía en aquella época a Radio Caracas Televisión. Sí, porque el Caracas no tiene la edad que tiene desde que lo compró el grupo Valentiner, ¿no? El Caracas es mucho más antiguo, aunque hacen como algunos, ¿no? Que se quiten la edad para verse más jóvenes. Bueno, Caracas no se ve más joven, pero ciertamente cuando le llegó al grupo de Valentiner, el equipo cambió completamente y tuvo un crecimiento y una mejoría importante. Bueno, lo importante es que la Copa de Venezuela está de regreso, es un torneo más organizado ya por la federación, como en todos los países. No es algo que dependa de la liga, pero que le da cabida a los clubes profesionales del país. No todos los países dan oportunidad a equipos de primera, segunda y tercera división, pero lo importante es que este torneo se vuelva a jugar. Hay una preferencia, obviamente, para los equipos que van a entrar en octavos de final, donde están los equipos que lograron las mejores posiciones a lo largo del último año, donde se encuentra Carabobo, Táchira, Academia, Deportivo La Guaira. Esos equipos van a estar entrando en la etapa de los octavos de final de la Copa Venezuela, un torneo que regresa al fútbol de nuestro país y arranca el próximo 4 de junio, organizado por la Federación Venezolana de Fútbol. Duélale al que le duela. Qué bueno que estamos haciendo crecer esta comunidad, que cada vez somos más, que me respaldan con ese poderoso like. Y si no te has suscrito al canal, no sé qué estás esperando. Es gratis. Tu opinión aquí no se cobra. Súmate al canal, acompáñanos, estate atento a las notificaciones porque siempre estamos subiendo material. Y dentro de poco va a ser mucho más amplio la plataforma porque viene el cambio de plataforma. Vamos a pasar de ser el canal de Richard Méndez a ser 433 Televisión y queremos que estés integrado a esa oportunidad de tener mayor contenido a tu disposición, de escuchar más voces, de tener más opiniones, pero siempre dentro de la misma idea, ¿no? Construyendo la versión del fanático que le hace falta al fútbol venezolano. Esto fue Duélale al que le duela. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.